Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Buenas noches, amigos. Un pequeño pueblo de Francia, del que casi nunca se ha hablado, hoy 9.265 habitantes. Seguramente en 1951, alguno más, por cuestiones lógicas de la vida rural. La zona del Languedoc-Rosellón, Pont-Saint-Esprit. Una noche cualquiera, quizá a esta misma hora, uno de los vecinos de ese lugar que empieza a vivir buenos años tras la terrible guerra, la Segunda Guerra Mundial, comprueba que la pared de su humilde dormitorio tiene un aspecto distinto. No lo entiende. Se incorpora en la cama. La soledad del cuarto de ese humilde trabajador, de ese funcionario del pueblo. Sí, la rugosidad de la pared, la propia textura de esa pared que ha visto durante tantos años, inmutable, parece estar dibujando algo. Un signo, una letra, algo se va trazando como guiado por una mano invisible delante de su aterrorizada mirada. A los 9 minutos de observación, paralizado por el terror, hay que entenderlo, este hombre descubre 3 eses que serpentean, 3 figuras que poco a poco van abandonando el yeso de la pared. Ya están flotando en mitad de la habitación. Son 3 ofidios. Le miran. Casi parece que le están hablando. Ante una visión tan extraña, tan fuera de lo ordinario, este individuo siente pánico, pavor. Le va a estallar la cabeza. Gira hacia un lado, sale de la cama, abre la ventana. Se precipita hacia el vacío. Algunos otros habitantes de ese pequeño pueblo de Francia, al mismo tiempo, están sintiendo cosas parecidas. Un niño muy pequeño ha avanzado, arrastrándose, ha subido hacia el colchón donde duerme su madre y con sus propias manos ha intentado estrangularla. Unas calles más al norte, otro individuo, otro trabajador, otro hombre anónimo, ha saltado desde la azotea. Ha puesto los brazos firmes en cruz. Esa noche y no otra, esa madrugada de 1951, alguien en su mente le ha dicho, le ha convencido de que es capaz de volar. Todo esto en ese pequeño pueblo que evidentemente vivió su noche del apocalipsis. A día de hoy nadie sabe exactamente qué ocurrió. Muchísimas personas acabaron su vida así, entre delirios, alucinaciones o realidades construidas por otros. Es el secreto de Pont-Saint-Esprit, un secreto sobre el que ahora, más de 50 años después, se arroja luz. Se arroja luz sobre él, y os aseguro una cosa, amigos, como tantas veces pasa, cuando llegan expedientes, documentos e investigaciones, el miedo no se mitiga, sino que aumenta en todos nosotros. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. Queremos ver este pueblo. ¿Cómo es este lugar? ¿Sabéis que autoridades francesas a día de hoy han preguntado a los Estados Unidos por esos acontecimientos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha llegado a altos niveles de estado? ¿Qué veían esas personas? ¿Cuántos muertos hubo? Recién llegado de Pont-Saint-Esprit, Pablo Villarrubia Mouso, compañero. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Acabas de estar en ese lugar, un lugar que ha saltado los titulares de medio mundo. En España, como casi siempre, apenas hemos hecho caso, casi nadie ha hecho caso. Se habla de control mental, se habla de agencias de inteligencia que si quieres dejamos para luego quiénes, cuándo, cómo y por qué. Se habla de locuras repentinas, se habla de sustancias, se habla de enfermedades del tiempo de las brujas. Pero yo quiero preguntarte, querido compañero, ¿cómo es ese lugar? ¿Qué se ve al llegar allí tanto tiempo después? Iker,
Primero la historia me impresionó mucho y ya cuando iba en el avión pensaba para rumbo a Marsella esta semana, pensaba si iba a tener algún éxito en esta cometida. Me temía que no consiguiera nada, porque al llegar allí a Pont-Saint-Esprit lo primero que vemos es un gran puente, un puente que hablando con una señora, una habitante, una vecina del pueblo, me contaba que según la leyenda este puente surge de la visión de un religioso, de una gran lengua de fuego que cruzaba el río Ródano, y que a partir de esta visión de la lengua de fuego se deciden construir este puente. Y el nombre de Pont de Saint-Esprit vendría del puente de Espíritu Santo, en el que el mismísimo Espíritu Santo hubiera intervenido en la construcción de ese largo puente, que todavía existe allí, posiblemente sea uno de los más antiguos todavía siendo usado en Europa. Y a partir de ese punto, de esa conexión entre una orilla y otra, existe una gran iglesia, la iglesia de Sant Saturnino, un extraño monje que estuvo evangelizando aquellas tierras en el siglo III y que dejó su huella, su impronta en aquel lugar. Y una cosa muy, muy curiosa, Iker, examinando esa iglesia, dando vueltas alrededor, mirando sus figuras demoníacas que están en los canecillos, me encuentro con un ser que no sé cómo describirlo, si era un águila, si era un monstruo, un león, y en su pecho, de su pecho brotaba una serpiente. Y me dije, ¿será que de esta serpiente surge aquella imagen terrible, horrible, que vieron muchos de sus habitantes en aquel mes de agosto de 1951? Es un pueblo que existe, no es ninguna ficción. Ahora ha habido acontecimientos tremendos. La cronista, Pablo Villarrubia, ha estado allí y, como siempre ocurre con Pablo, información de primera mano, de primer nivel, periodismo de campo, personas que llevaban décadas sin hablar, que hablan. Un día nos tienes que contar el secreto, Pablo. Madeleine, cronista de Pont-Saint-Esprit, Puente del Espíritu Santo, una de las primeras personas, y hay más autoridades que hablan sin tapujos. Aquellas alucinaciones, aquellas visiones repentinas, aquella noche del miedo, se cobró víctimas. Finalmente hubo el primer muerto. Era un señor de Carnan, un pueblo al lado del nuestro, que bajaba a Pont-Saint-Esprit para comprar pan y queso. Los compró y, volviendo a su casa, sintió mucho calor y se sentó sobre una piedra. Se llamaba señor Bisón y allí mismo se comió aquel pan, que parecía que estaba bueno, y también el queso. Después empezó a encontrarse mal y al llegar a su casa su esposa le preguntó ¿qué te pasa? Pero él ya estaba con un color negro y poco después murió. Pablo, he escuchado bien, color negro. Exacto, y algunas personas contaron, especialmente, Madeleine me contaba, que una persona del pueblo en aquella época se acercó a uno de los sacos de harina con los que supuestamente se hizo el pan maldito, lo tocó con el dedo y luego se lo llevó a la boca, a la lengua. En pocos segundos la lengua se convirtió en un amasijo negro y que prácticamente no podía más engullir nada esa persona, y se quedó varias horas con la lengua prácticamente fuera de la boca y ennegrecida. Has dicho pan maldito. Vamos a ver. Una serie de personas, podemos cuantificar números, aquella noche del año 51 sufren una serie de visiones. ¿Qué tipo de visiones y a quién acusan de esas alucinaciones repentinas, Pablo? A partir, pocas horas después, o unos dicen que sería a partir de 24 horas, 36 horas, empiezan las alucinaciones, porque en aquel verano, en agosto del 51, varias personas, era un sábado, las personas iban a comprar el pan en la panadería de Monsieur Briand, este hombre que era considerado un buen panadero, uno de los mejores de la región. Compraban su pan y al día siguiente empezaban a sentir ya los primeros síntomas de algo extraño, de una extraña intoxicación, que algunos creyeron al principio tratarse de carne de caballo, pero después se dieron cuenta que todas las personas que habían comprado el pan aquel día en aquella panadería, en la Grand Rue, eran las que habían padecido una serie de malestares, vómitos, diarreas, y a partir de ahí las primeras alucinaciones.
Un señor que venía por la carretera, por un camino en su bicicleta, empezó a ver que el camino se convertía en una especie de arcoíris, despediendo multicolores al mismo tiempo que sus manos se alargaban como casi hasta el infinito y su cuerpo, su cabeza se extendía hasta el cielo. En este momento, claro, percibió que dejó de pedalear y este hombre no pudo seguir más su trayecto hasta ser recogido por una ambulancia. Otra de las escenas terribles que sucedieron al día siguiente del consumo del pan es que todo el pueblo de Pont-Saint-Esprit se vio invadido por extraños coches negros, así lo describían, coches de forma rectangular, muy altos, y eran una de las visiones más terribles que tuvo Madeleine, que se acuerda muy bien de este detalle, de los coches con sus sirenas que iban a recoger a decenas, incluso cientos de personas para llevarlos a los hospitales. 300 personas en menos de 2 días eran transportadas a los hospitales de la zona de toda aquella región de Languedoc para ser internadas, ya presas de un horror indecible, prácticamente de un pánico en que estas personas no podían resistir y eran metidas en camisas de fuerza. Pablo, a día de hoy, y ahora seguiremos ahondando, número de víctimas, número de muertos, número de suicidios en aquella noche terrible en Puente de Espíritu Santo. Los números bailan un poco, pero hablando con el teniente alcalde de Pont-Saint-Esprit, me aseguró que 7 personas murieron al cabo de una semana. Varias, probablemente más de la mitad, fueron a causa de suicidios. O sea, estas personas enloquecidas, sin poder soportar las terribles visiones de animales, principalmente de bestias, serpientes. Eso se repetía constantemente el icono de la serpiente, que brotaban de la barriga, del estómago, tal como había visto aquella criatura monstruosa en la iglesia, también salía del pecho de la barriga estas criaturas. Y estas personas, algunas se arrojaron por las ventanas. Me hablaba Madeleine de que ella vio, eso ella lo presenció, un hombre que pensaba que era un avión, o un avión a reacción, y que este hombre salta de la ventana de su casa. Por suerte no se mata, pero se rompe las 2 piernas y aún así sigue caminando este hombre, todavía enloquecido, diciendo que tenía la capacidad de volar. Hablamos de 1951. Pablo Villarrubia ha encontrado a personas que fueron víctimas de este fenómeno, del pan maldito. Otros hablan de manipulación, de LSD, esas siglas concretas, y sobre todo de control sobre una población. Si es así, esta teoría de la conspiración, ¿por qué a esa población? ¿Qué tenía de especial? Además de la arquitectura antigua que ha comentado perfectamente Pablo. Michel Armenier le contaba a Pablo a viva voz, en el lugar de los hechos, el caso de su propio padre. Mi padre empezó a sentirse cansado 2 o 3 días después de haber comido el pan. Volviendo de su trabajo, trabajaba como cartero, tuvo vómitos, alucinaciones y llegando a la oficina de correos de Pont-Saint-Esprit se cayó al suelo. De allí fue trasladado al hospital de San Martín de Aviñón, donde le pusieron una camisa de fuerza porque estaba muy agitado y no conseguía conciliar el sueño. Tenía alucinaciones, veía fuego, animales, serpientes, cosas terribles. Se sentía oprimido. Tenía la sensación de que las paredes de la habitación se estrechaban sobre él. En la misma habitación del hospital donde él se encontraba había 3 adolescentes enfermos, también de Pont-Saint-Esprit, con 10 y 11 años, que estaban atados en sus camas. No tenían camisas de fuerza, pero estaban atados porque también se les notaba muy alterados. Nuestro compañero Noel Calero en los sonidos, como siempre, Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el equipo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Por supuesto, abrimos líneas de contacto para un tema tan espinoso del que creo nunca se ha hablado radiofónicamente en España, con estos documentos. Creo que es algo alucinante que vamos a aprender, sobre todo a pesar del miedo que da todo esto. Vías de contacto desde ya, e incluso una encuesta que a algunos puede sorprender, pero a lo largo de esta primera hora vamos a saber por qué hacemos o por qué lanzamos esta cuestión al aire. Una encuesta, Iker, en ikerjiménez.com. La pregunta, el debate de la semana en Milenio 3 es: ¿crees que la CIA ha utilizado técnicas de control mental en España, en nuestro país? Ahí tienen para votar sí o no. Por el momento, muy sorprendente, ha votado sí un 70,3%.
sea, la teoría de las conspiraciones y del control mental está muy en boga. Y vías de contacto, Iker, milenio3 con número @cadenaser.com, si deciden enviarnos un mail, 27699, si se quieren poner en contacto con nosotros a través del SMS y, como no, la web de la Cadena Ser, cadenaser.com, donde estamos subiendo segundo a segundo, Iker, ya las preguntas de la gente que apuntan una teoría que tiene que ver con ese pan y con el centeno. Pan maldito, centeno. Tienes que contarme ahora un poco la base de esa teoría en la antigüedad. Al parecer, desde lo más remoto de la historia, en otras poblaciones había habido estos arrebatos de locura colectiva. Como siempre, Iker, sorteamos 3 libros, 3 novelas, entre todos los participantes, entre toda la gente que nos pregunte y que nos transmita sus dudas y sus opiniones. Una advertencia, son la 1:25. Esta noche en la segunda hora, afrontamos y nos enfrentamos al miedo de otra forma. Esto también da mucho miedo, o incluso puede dar más miedo de cualquier otro tema, lo que vamos a contar. Pero en la segunda hora, nuestros compañeros Carlos Largo y Javier Pérez Campos nos traen una investigación que está en marcha. Solo puedo decir que pocas veces he escuchado cosas tan angustiosas a vigilantes de seguridad. Pocas veces he escuchado con tanto dolor, tanto temor y tanto pánico a algunas personas. Así que os invito a que desde luego estéis con nosotros en esta segunda hora. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha salido un libro que ha causado cierto escándalo y que recuperaba este tema y que lo ponía, ¡pum!, sobre la palestra. Sí, porque lo ponía en relación con otro tema que es bien conocido por los estudiosos y por los aficionados a las teorías de conspiración. H.P. Albarelli, un autor norteamericano, ha dedicado 6 años de su vida a investigar la muerte de Frank Olson. Frank Olson es un científico que trabaja para la CIA en los años 50 y que es experto en guerra química y bacteriológica. Está muy unido al asunto MKUltra. La historia que se contaba sobre Frank Olson era que en un experimento absolutamente enloquecido, pues en el transcurso de una fiesta alguien le había contaminado una copa de Cointreau con LSD. Él había tenido unas alucinaciones muy parecidas a las que acabamos de escuchar. Eso había ido degenerando en un proceso de psicosis profunda. Se había registrado en noviembre de 1953 en un céntrico hotel de Nueva York y de ahí se había arrojado por la 10ª planta. Lo que expone después de esos 6 años de investigación Albarelli es que esa historia fue interesadamente filtrada por la CIA para encubrir una peor todavía. Y es que este hombre estuvo implicado en una serie de experimentos en diversas partes del mundo y en los propios Estados Unidos que le causaron tal pavor que en los últimos días de su vida le confesó a su mujer que había cometido un terrible error. Un terrible error es el nombre precisamente de ese libro. Y que quería contar al mundo lo que estaba sucediendo. Simplemente, según la teoría de Albarelli y los análisis forenses que se han hecho después, tanto es así que en 1996 se vuelve a reabrir el caso por el fiscal de Nueva York, como un caso de asesinato, pues sencillamente los agentes de la CIA lo arrojaron por la ventana sin más, sin dosis de LSD ni nada por el estilo. ¿Qué lo une con este asunto? Pues ni más ni menos que en las fechas en que ocurrió esto, en 1951, Frank Olson y parte del equipo de servicios técnicos de la CIA estaba precisamente en las cercanías de Pont-Saint-Esprit. Y eso no es una conjetura, eso es algo perfectamente documentado pues por los propios visados y los propios pasaportes de los implicados. Y lo que contaba el propio Frank Olson es que esto había sido un experimento de la CIA. Difícil argumentar y enlazar una historia más truculenta. La CIA, después de la Segunda Guerra Mundial, un pequeño pueblo, ¿por qué? Alucinaciones, ¿por qué? ¿Con qué objetivo? Controladas de alguna forma. Histeria colectiva, personas que adquieren facultades imposibles y que se matan en esa especie de extraño trastorno. Escuchamos a Albarelli, el autor de ese libro revelador.
Para hacer el experimento en esta pequeña aldea se utilizaron aerosoles y sprays de LSD. Terminó afectando a 500 personas del pueblo y hubo 3 suicidios. Lo más inusual era la opción de poder utilizar el LSD como un arma para eliminar la violencia, que normalmente ocurre en tiempos de guerra. La gente parecía volverse loca durante algunas horas, pero lo más interesante era que se utilizaba el LSD como una herramienta para interrogar, porque se pensaba que podía poner a una persona en un estado en el que siempre diría la verdad. Justo a la 1:30 conectamos con Málaga, con ese estudio paralelo en la biblioteca del hombre de los libros. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Imagino que también un poco aterrorizado e impresionado por lo que vamos descubriendo, por lo que ha ido sacando casi con abrelatas nuestro compañero Pablo, personas que viven, que recuerdan sus alucinaciones, que estuvieron a punto de morir, y esta hilazón tremenda con experimento de control mental. Bueno, tengo algunos datos que os van a sorprender, porque llevo toda la semana excavando un poco en esta historia y se han ido hilando unas historias con otras, y al final yo creo que vamos a acabar hablando hasta de abducciones esta noche, Iker. Bueno, sorpréndenos. Bueno, hay muchas cosas que quiero comentar. Santiago mencionaba hace un minuto los servicios técnicos de la CIA, en inglés ellos lo llaman el Technical Service Branch. ¿Sabes cómo lo llamaban en el argot interno los agentes de la CIA en los años 50? La sección de pócimas y trucos sucios. Sección de pócimas y trucos sucios. Sí, era en el argot como llamaban a esa división que tenía su laboratorio operativo más importante en una base que es Fort Detrick, que allí lo llamaban Centro para la Investigación de Guerra Biológica. Después, en los años 60, pasó a llamarse Instalaciones Frederick para la Investigación del Cáncer, lo cual da mucho más miedo todavía, porque se pensaba que podían inducir cáncer deliberadamente utilizando todo tipo de técnicas. Y el hombre que estaba un poco al frente de aquella sección era Frank Olson, este personaje que ha mencionado Santi, ¿no? Bueno, no te puedes imaginar, cuando ocurren los hechos en 1951... hay un periodista, y esta es una historia que no se ha contado, hay un periodista que acude a investigar en Puente del Espíritu Santo, en Pont-Saint-Esprit, el caso de primera mano, como ha hecho Pablo Villarrubia. Ese periodista trabaja para una revista norteamericana que se llama Look. Ese periodista, en fin, yo sé que vosotros en la mesa sabéis quién es. Ese periodista es John G. Fuller. No sé si ese nombre os dice ya mucho. Hombre, y una portada del libro azul, ¿no? El viaje interrumpido. Exactamente. Él publicó un libro que se llama El viaje interrumpido, sobre el caso famosísimo de abducciones del matrimonio Hill. Al año siguiente de publicar ese libro, él publica otro que no se ha traducido nunca al español y que se llama The Day of St. Anthony's Fire, el día del fuego de San Antonio, que es exactamente como los monjes de la Edad Media llamaban a esa enfermedad que producía el cornezuelo, es decir, lo que se supone que habían ingerido los vecinos del puente de Saint-Esprit, precisamente basándose en la investigación que él había hecho allí. Pero fíjate por dónde, al haber publicado ese libro en el año 68, un año después de haber publicado El viaje interrumpido, que es sobre la abducción del matrimonio Hill en las montañas rocosas, han surgido sospechas sobre John G. Fuller de que pudiera ser un agente de la CIA o que trabajara para la CIA, porque ese LSD ya se estaba utilizando en los años 50 en los Estados Unidos con población norteamericana para inducirles visiones. Y la sospecha es si no sería la historia, la aventura del matrimonio Hill, la primera abducción de la historia, uno de esos experimentos. Bueno, ahora mismo aquí nos estábamos quedando sin palabras. Estábamos trazando en nuestra mente esa posibilidad siniestra. Para todos los amigos, muy jóvenes sobre todo, que no lo sepan, una historia que da la vuelta al mundo. La primera supuesta abducción, un matrimonio de mujer blanca y hombre negro, Barney y Betty Hill, un coche, una nave gigantesca y algo que tiene mucho de onírico, unas visiones de unos seres con gran cabeza, ojos rasgados, el arquetipo que se nos ha quedado a todos, la luz casi paralizante, estar en el interior de una nave espacial y ser sometidos a pruebas de tipo médico. Un recuerdo imborrable y un libro que es como una bomba en la sociedad americana del final de los 60, El viaje interrumpido. Ahí nace un icono.
y nos está contando a todos Javier Sierra que el principal investigador de esa historia también lo era, de las extrañas alucinaciones con la sombra de la CIA y el LSD por detrás. Pablo nos va a seguir contando aventuras allí en Pont-Saint-Esprit. Una cosa importante, Carmen, que creo que es clave. Habéis mencionado el pan maldito. Javier Sierra ha mencionado una extraña dolencia, cornezuelo de centeno. Primer culpable, sepamos un poco más. Bueno, el cornezuelo de centeno es un hongo que crece en algunos cereales. En el centeno es uno de ellos, aunque también en la avena, en el trigo. Así que no por comer pan de trigo no puedes tener esa enfermedad, una enfermedad que produce, que es el ergotismo, o como bien decía Javier, el fuego de San Antonio. También se le llama de otras formas, el ignisácer, el fuego sagrado, el fuego del infierno también se llamaba. Tiene unas características especiales porque produce algo de lo que habéis comentado que sufrían los vecinos de este pueblo francés. Se empiezan como a quemar los miembros, por lo menos la persona siente que le queman mucho las manos, un fuego interno muy fuerte, convulsiones, alucinaciones visuales y también auditivas. En algunos casos se produce la gangrena de los miembros, que llegan incluso a tener que ser amputados, locura permanente y en algunos casos hasta incluso la muerte. Como bien decía Javier, se le llama fuego de San Antonio porque precisamente San Antonio o los hospitalarios que eran de la Orden de San Antonio eran los que curaban o lo intentaban curar a los afectados por el ergotismo. Llevaban en sus hábitos una especie de tau, una tau azul cosida que los diferenciaba de los demás, y además pintaban tanto sus monasterios, iglesias y hospitales de rojo para que así los afectados pudieran acudir. Donde se dan muchas epidemias de ergotismo es en Francia. En Francia hay varias epidemias donde muere mucha gente, incluso en algunas localidades llegan a morir hasta 40.000 personas. Pero fíjate, hay una cosa que me ha sorprendido, porque hasta en 1977 en Etiopía se han dado casos de personas afectadas por este hongo. 47 personas murieron en Etiopía en 1977, hace 2 días prácticamente, Iker. Y también se ha apuntado la posibilidad, se apuntó en 1976 la posibilidad, la apuntaba Linda Caporael, que es una doctora que empezó a investigar sobre estos hongos y llegó a la conclusión de que las brujas de Salem, las tan famosas brujas de Salem, muchas de ellas sabéis que fueron quemadas en 1692, acusadas de brujería y de pacto con el demonio, pues que podían ser víctimas de ese cornezuelo del centeno. Pablo, has hablado con las principales autoridades políticas, con el mismísimo alcalde, Jean-Pierre Colombet, de ese pueblo marcado. Exacto, el teniente alcalde, en realidad Colombet, me sorprendió porque en la prensa en general, lo que vemos en Internet, se niega, las personas que viven allí, los habitantes de Pont-Saint-Esprit, niegan esa posibilidad de que la CIA haya llevado a cabo un experimento en el lugar. E incluso son muy reacios a conversar, a hablar sobre el tema. Le estaba contando a Carmen antes de entrar aquí en el programa que cuando grabamos la entradilla delante de la misma panadería, hoy cerrada, prácticamente fantasmal, en la Grand Rue, una gran calle, una vecina al lado prácticamente, nos miró de forma fulminante y estuvimos a punto de Marcos Macarro y nuestro ayudante Carlitos de salir de allí muy rápidamente, ¿no? No quieren saber nada de lo que se ha publicado ahora a raíz del libro que ha comentado Santi, de la CIA por detrás de todo esto. Exacto, y como digo, no quieren que se trate tampoco del tema. Yo indagué dónde estaba la panadería, fui prácticamente, las personas me miraron de una manera muy, muy extraña y no tenían ganas realmente de explicarte algo sobre la situación. Ellos quieren, claro, mantener apartado cualquier idea de que el pueblo es un pueblo maldito, de que en aquel lugar el pan sigue siendo un pan contaminado. Hemos comprado pan allí y hay buenas panaderías y, lógicamente, esto es una historia del pasado. Pero entonces, ¿ellos qué dicen? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cúmulo de alucinaciones? ¿Por una partida de harina en mal estado? Algunos creen que puede ser esa posibilidad. Hablé, por ejemplo, con el señor Paul Pagès. Paul Pagès es también un anciano que cree que fue probablemente el pan, ¿no? Él tuvo la suerte de no comerlo aquel día, lo comió ya 3 meses después, pero otras personas, mira un detalle interesante, personas que no comieron el pan aquel día
sufrieron, padecieron de los mismos síntomas días después de lo que estaba ocurriendo, como una histeria colectiva. Un dato sumamente interesante. Y otra cosa, que es que los vecinos de los pueblos cercanos comieron de la misma harina, porque el molinero llevó de esa misma harina a varios pueblos y ningún otro pueblo sufrió estas alucinaciones. Exactamente. Perros y gatos sufrieron exactamente los mismos síntomas, un comportamiento anómalo, muertes inexplicables, gangrena. Me vais a contar ahora en debate todo esto, vuestra opinión, si hay alguna posibilidad de esta terrible, ¿no?, teoría de la CIA, no de una especie de error en una partida de harina, que sería, bueno, algo asumible, sino de alguien, autoridades, entidades detrás, extrañas visitas a ese pueblo anteriores de investigadores que intentan saber algo, visitas posteriores de algunos de los padres, por ejemplo, del LSD, ni más ni menos, a este lugar. Pero quiero escuchar al teniente alcalde de este lugar, evidentemente. Esto le comentaba, esto os comenta ahora la autoridad de este pueblo, como decía Pablo, quieranlo o no allí, maldito, marcado, estigmatizado. No había pruebas para la culpabilidad del panadero, pero al principio algunos decían que él había envenenado el pan. Pero nosotros, los habitantes de Pont-Saint-Esprit, siempre hemos defendido a su familia. Nosotros jamás pensamos que esta intoxicación saliera de su panadería, y todo fue un drama muy fuerte. Por otro lado, las investigaciones llevadas a cabo en Marsella, Montpellier y también en París son contradictorias. Uno tiene actualmente la idea de una situación verdaderamente contradictoria. O bien partió del LSD o del cornezuelo. Y por el contrario, yo siempre pensé que era el LSD, pues los síntomas son exactamente los mismos de los que se drogan con LSD. Pablo se queda expectante. LSD, síntomas del LSD. Pablo, ese panadero y esa familia incluso estigmatizada de por vida. Tremendo, porque hablando también con personas de allí, que por favor que no les identificara, me comentaron que la pobre, la esposa del panadero, al cabo de poco tiempo, se suicidó en función de la presión, de todo aquel problema. Claro, varias personas muertas, el marido llegó a ser arrestado, pero por muy poco tiempo, porque no había pruebas conclusivas de que él fuera el culpable de aquello. Fue todo un drama, era una familia muy católica, me comentaron, gente muy devota también, y claro, esa familia quedó de por vida estigmatizada. Ese panadero ya no pudo trabajar en su profesión, y parece que murió muy joven, Iker. Esa es la triste historia de Briand, el panadero de esta panadería prácticamente maldita, cerrada. Como vimos hoy en día, hay un fresco en la fachada que yo no supe identificar exactamente si es un fresco medieval que muestra una escena de una antigua panadería o de un antiguo taller. Es lo que queda en aquella calle, y además hay un detalle interesante. La Grande Rue, que era la calle más movimentada, la calle con todo el comercio en aquella época, se transformó en una calle prácticamente fantasmal. Hoy en día es prácticamente una calle de una barriada abandonada, muchas tiendas también cerradas y edificios prácticamente ruinosos. Javier, Santi, la teoría del rociar con aerosoles, se habla de uno de los padres del LSD en aquel pueblo tiempo después. Es que hay que decir que en 1951 nadie sabía lo que era el LSD. Es decir, era una investigación secreta que estaba llevando Albert Hofmann en Suiza, muy cerca, unos 500 kilómetros de allí, en un laboratorio en Basilea, y el LSD en Francia en concreto probablemente habría 2 o 3 personas como mucho, y de los servicios secretos, que sabían de su existencia. Así que es normal que en el pueblo nadie lo relacionara, y mucho menos las autoridades de aquel tiempo, que tampoco conocían los efectos de esta droga. Pero lo verdaderamente llamativo de los incidentes es que cuando ya se habían sucedido varios casos de alucinaciones, porque no fueron solamente en una sola noche, sino que se prorrogaron a lo largo de muchos días, cuando todo aquello estaba efervescente, la policía de Montpellier estaba investigando el caso, se habían montado pequeños hospitales de campaña incluso alrededor del pueblo para atender los casos. A algunos vecinos se los habían llevado a la fuerza a hospitales psiquiátricos para atenderlos. En ese momento llega un pequeño equipo de los laboratorios Sandoz de Suiza para investigar el caso. Y el que está al frente de ese equipo es el creador del LSD, Albert Hofmann. De tal modo que, visto en perspectiva hoy, es decir,
desde el siglo XXI a más de medio siglo de los acontecimientos, algunos piensan que si todo esto fue un experimento de los norteamericanos con Frank Olson, con ese personaje que hablábamos al principio, sobre ese pueblo, quizá lo que estaba haciendo Albert Hofmann allí era comprobar que su sustancia efectivamente era eficaz para anestesiar poblaciones enteras, que es lo que pretendían los norteamericanos. Es decir, querían utilizar armas no de fuego, no violentas, entre comillas, para poder controlar regimientos enteros suministrando este tipo de droga por aire o por agua o a través de alimentos. Por otro lado, además, Frank Olson da la casualidad de que en lo que era experto precisamente era en aerosoles, en administración de agentes químicos y biológicos a través del aire por medio de este medio, ¿no? Por medio de la pulverización. Por otro lado, a lo mejor incluso el interés de Hofmann y de Sandoz era no solamente científico, sino por ver si alguien había quebrantado su patente, porque según se destila de los papeles internos de la CIA de aquella época, un asunto que les preocupaba muchísimo era que su única fuente de LSD eran precisamente estos laboratorios suizos, y el hecho de tener que depender de un país extranjero para ellos que lo consideraban ya como un arma estratégica, pues les preocupaba. Así que subrepticiamente encargaron a los laboratorios Lilly, que es un laboratorio norteamericano, que les fabricasen su propio LSD. Lo cual, lo de Pont Saint-Esprit también podría haber sido una prueba de este segundo LSD fabricado sin contar con la patente suiza. Me interesa una cosa, y seguro que los oyentes también. Hablábamos de alucinaciones, describí algunas de ellas. Pablo ha comentado que había unos nexos comunes, cosa que es sumamente interesante. Diferentes decenas de personas viendo lo mismo, en su locura transitoria o no, viendo lo mismo, e incluso intentos de asesinato, de agresión, como la de un niño a una madre, y otros, Pablo. Exacto, pero mira, perdóname desviarme un poquito y retomar un tema que trató muy bien y lo sonsacó de una manera increíble Javier Sierra sobre John Fuller. Resulta que cuando entrevisto a Madeleine Hénard, la cronista del pueblo y que fue testigo presencial de todos aquellos acontecimientos, ella me dice que había venido en el año 66 allí a Pont Saint-Esprit un hombre extraño que no sabía hablar francés, solo hablaba inglés, y que ella, como hablaba un poco de inglés, lo recoge en su casa. Este hombre se pasa algunos meses allí. Este hombre era un mormón. Este hombre creía en una especie de intervención divina o una maldición que había recaído sobre Pont Saint-Esprit. Esta maldición se basaba en una extraña virgen de una población perdida en las montañas, de que cada vez que le caía un rayo, le caía sobre un brazo y lo partía, y que una mujer española, una anciana, contó esta extraña historia a la misma Madeleine Hénard, esta cronista, de que la última vez, 2 meses antes de que ocurrieran aquellos incidentes en Pont Saint-Esprit, un rayo había caído sobre el brazo de la Virgen. O sea, como tantas otras veces, extraños personajes rondando en un lugar donde luego van a pasar cosas. Claro, pero este extraño personaje era justamente John Fuller. El hombre que dio fama internacional a la primera gran abducción, el hombre que hizo que el mundo conociese eso de estar dentro de un supuesto ovni. Y si todo está relacionado, pues da bastante miedo. Vamos a escuchar por un instante a los oyentes, los que están ahí. Les lanzábamos una pregunta: manipulación mental, bien sea por aerosoles, manipulación química, casi guerra bacteriológica, cobayas humanas. Ahora os pregunto a los tres, a Pablo, a Santi Camacho, a Javier Sierra, ahora después de escuchar a los oyentes, ¿por qué este lugar? ¿Por qué un experimento aquí? Precisamente, ¿qué teoría tenéis? Líneas de contacto. Vamos con las líneas de contacto: 276-99, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com o la web de la cadena Ser. Manuel Páez desde Valladolid nos dice: buenas madrugadas amigos, sobre Pont Saint-Esprit, si estos episodios los provocó el LSD, pienso que lo administrarían por vía aérea. ¿Sabéis si los animales, tanto domésticos como salvajes, demostraron durante esos días comportamientos extraños? Puede ser relevante para saber si las alucinaciones fueron producto del pan o del LSD. Santi hacía un anexo, un comentario muy preciso de esto. Sí, en el libro de Albarelli se especifica claramente
que tanto perros como gatos, por lo menos por lo que se veía por el pueblo, mostraban un comportamiento anómalo. De hecho, contaba la historia de un perro que se tiró durante días aullando al cielo hasta que cayó muerto de agotamiento. Y el primer caso es de un pato, o varios patos, vamos, que se vieron afectados precisamente por una sustancia que podían haber ingerido o respirado, y que comenzaron a comportarse como pingüinos. Eso describe un informe que, por cierto, ha consultado Albarelli, que ha desclasificado la CIA a través de la Ley de Libertad de Información, que si queréis luego lo desarrollamos un poco. Pero de todas formas decían que por vía aérea lo probaron y que no funcionó, que tenía que ser algo que habían ingerido. Sí, que habían ingerido. Agua. Es que por el pueblo me comentaron también, bueno, el Thierry Mebon, que fue el gran periodista de Midi Libre, que me auxilió muchísimo en este reportaje, este investigador, me dijo que había una posibilidad de que fuera una fuente que habría sido contaminada y que de esta fuente incluso saldría el agua para hacer el pan, ¿no? Lo que mucha gente pensaba, estoy seguro, escuchándoos de inmediato, ¿no? Agua, ¿no? Agua como elemento que siempre ha dado mucho miedo para envenenar una población, siempre se ha comentado, ¿no? José nos dice quizá fuera uno de los experimentos englobados en MKUltra. Todavía como tal no existía el proyecto MKUltra. En aquel momento lo que funcionaba era el proyecto madre de lo que sería MKUltra, que se llamaba MK Naomi. Naomi, exacto, por cierto, era una secretaria de la CIA que estaba por allí, y bautizaron el proyecto en su memoria. Y había muchos, ya estaba funcionando, por poner un ejemplo, en la propia bahía de San Francisco, en el marco de ese proyecto MK Naomi, se lanzó una nube de una bacteria, la Serratia marcensis, que causó, de hecho, varios muertos, contaminó a más de 800.000 personas, y que simplemente era precisamente para ver cómo un aerosol podía distribuir en una población amplia una sustancia que era prácticamente inocua. Solamente murieron personas que ya tenían complicaciones previas. Prácticamente da bastante miedo. Diego desde Palencia nos dice: hola a todos, no se tratará de un síndrome tóxico al estilo nuestro, el de la colza. Los americanos tenían presencia militar en aquella época en Francia, ¿no? Un saludo y enhorabuena por el inicio de temporada, seguid así. Ahí dan una clave, porque efectivamente en el área de Marsella había 2 bases de los Estados Unidos, y fíjate, en la investigación que ha hecho Hank Albarelli, que es este periodista que ha destapado mucha de la información secreta sobre el particular, ha podido demostrar que Frank Olson, esto da todavía más miedo, estaba residiendo en una de esas bases, es decir, que estaba muy cerca de Pont-Saint-Esprit, como si quisiera controlar el experimento, o por lo menos en el área, en las fechas adecuadas, ¿no? Sí, es verdad, Javier, porque además Madalena Henar me comentaba de que allí había una base, la base de Orange, muy cercana a Pont-Saint-Esprit, que los americanos estaban actuando plenamente. Tenemos además, en todo este panorama, una base cercana. Quiero escuchar, aunque sea muy brevemente, son apenas 30 segundos, muy interesante, ese periodista Thierry Mebon, que ha ayudado tanto a Pablo Villarrubia, Midi Libre, una persona de origen camerunés, si no tengo mal entendido, sí, y que se volcó a tope con la verdad oculta que ha mencionado Javier: informes, CIA, expedientes, hay que saber más. Escuchamos primero a este gran periodista. La duda es total y las víctimas están aún vivas. Y yo me acuerdo de la hija de un superviviente que me dijo que quisiera que la justicia les enseñara los expedientes originales del caso, que pudiera consultarlos, porque jamás tuvieron acceso a estos documentos. Vieron a los investigadores, pero jamás vieron la conclusión de la investigación. Y por supuesto esta música de Pink Floyd, antiquísima ya, que tiene mucho que ver con los estados alterados de conciencia. Le gusta mucho a mi compañero Pablo Villarrubia, con esa alucinación progresiva, con esa visión de esas otras puertas, de lo que hay más allá de la percepción ordinaria. Documentos oficiales, filtraciones, CIA, Javier, ¿qué hay que saber? Bueno, hay que saber muchas cosas. Fíjate que este es un asunto que periódicamente ha ido reemergiendo de las cloacas de la CIA, ¿no? Porque en el año 1975, casi cuando se compone esta música que estamos escuchando precisamente, se crea una comisión encargada por Gerald Ford para investigar los abusos de la CIA. Ya se sabía que la CIA estaba haciendo cosas raras, y en la época del presidente Ford, pues se encarga a Nelson Rockefeller, nada menos, que investigue este asunto. Bueno, en esa
comisión aparece varias veces mencionado en sus papeles el caso de Pons and Sprit como un experimento guiado desde Fort Detrick. Pero es que eso ya en el 75, Javier, en documentos oficiales. Exacto, en los documentos de esa comisión encargada por Gerald Ford. Pero es que te vas a sorprender porque hay actores de la escena política reciente implicados también en esa historia. Fíjate que en ese momento el jefe de personal de Gerald Ford era Donald Rumsfeld, nada menos, y su ayudante era Dick Cheney. Bueno, pues hay un memorándum desclasificado del 11 de julio de 1975 de Cheney a Rumsfeld, en el que hablan de lo que llaman The Olson Affair, o sea, precisamente de la muerte de Frank Olson, muchos años después de que se hubiera producido en 1953, ¿no? Y habla de un acuerdo, que no se especifica cuál es en el documento, con la familia Olson, y de que Ford, por favor, cuando haga declaraciones, el presidente, debe insistir que aquella historia fue un suicidio. Madre mía. Pablo, y una cosa, un anexo. Todos aquellos enfermos, los que no se suicidaron, los que no murieron, las agresiones que hubo incluso de niños a madres, entre amigos de toda la vida, entre hermanos, de repente, ¿se les fue pasando rápidamente? ¿Quedaron secuelas de por vida? Quedaron, y de hecho, fíjate, hubo un fenómeno cíclico de retorno de la enfermedad. Algunos de los pacientes comentaron que durante años, o sea, volvía, que los mismos síntomas retornaban, al cabo a lo mejor de un año, con la misma intensidad que tenía antiguamente. Y eso sucedió durante varios años. De hecho, al entrevistar a Michel, vais a ver que teníamos al lado a su padre, a Léon Armenier, que estaba en una silla de ruedas, balbuceando y repitiendo insistentemente durante todo el reportaje la palabra serpiente. Serpiente, como si se hubiese quedado en su mente, ¿no? Enroscada en su cerebro. Santi, gran experto en conspiraciones, Javier, no sé, vuestra opinión, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede haber de verdad en que suena muy fuerte, manipulación mental, años 50? El público estará pensando, entonces, ¿qué se puede estar haciendo hoy? Pues la verdad es que de real y de demostrado hay mucho, y esto es solo la punta del iceberg. Por cierto, que aprovechando que tenemos aquí a nuestro maestro de las hemerotecas, a Javi Pérez Campos, hay una investigación que se podría hacer sobre la estancia de Frank Olson en 1951 en el Sáhara español. A ver si en esos años, en la antigua colonia, pasó algo parecido. Un hombre siniestro, ¿no? Efectivamente. Que hacía cosas extrañas. Pero que luego se arrepintió. Javier, ¿podemos pensar que realmente hubo una manipulación, que la tecnología de la época daba para ese control mental? ¿Primer episodio de cobayas humanas en la Europa de aquel tiempo? Bueno, primero, pero después ha habido muchos otros. Piensa que incluso en los años 60 la CIA autoriza el uso del LSD en Europa y en Oriente Medio, o sea, como si ellos tuvieran algún tipo de dominio sobre esas tierras, pero bueno, en fin, autorizan esos dominios, o sea, esos proyectos lo llaman proyecto Third Chance, tercera oportunidad. Pero bueno, centrándonos en este de Pons and Sprit, hay un dato que a mí me parece muy llamativo. Hemos hablado que estuvo el creador del LSD, Albert Hofmann, precisamente allí investigando in situ y casi convenció de que aquello podía ser LSD. Hizo algunas declaraciones, aunque nadie le entendió en su momento, ¿no?, a ese respecto. Pues bien, lo curiosísimo del caso es que Albert Hofmann escribió sus memorias antes de morir, unos años antes de morir, muy exhaustivas, y Iker no cita Pons and Sprit, no le dedica ni una sola línea, y es rarísimo. Un espacio en blanco, un vacío repentino, un renglón borrado en mitad de esas memorias. Oyentes, ¿qué queréis comentarnos? Nos dice Luis Aedo, el LSD se puede ver y sentir con el LSD. Lo imaginable, lo sé por mí mismo. Estuve 3 días para regresar a mi estado normal. Nunca más. Hola milenarios, si el LSD es una droga de laboratorio, lo normal es probarla. Es posible que la CIA buscara sus conejillos de indias humanos fuera de Estados Unidos para que no llamara la atención dentro de su país. Nos lo preguntaba Maite de Málaga. Había alguna posibilidad y algún texto que apuntaba que iban a probarlo en el metro de Nueva York, pero que al final se echaron para atrás. Y precisamente a consecuencia de lo que habría sido el patinazo de Pons and Sprit. Pensemos que ellos la teoría era hacer algo inocuo o hacer algo que tranquilizase a la población, pero se equivocaron o con la dosis o con el método de administración o con lo que fuera, y desde luego se les quitó la idea ya para siempre. Pablo Villarrubia, como siempre, primera parte de esta investigación. Muchísimas gracias por este ejemplo de periodismo a pie de calle,
seguro que nos estremeceremos también en la televisión con las imágenes que has conseguido. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias, amigo, y gracias por la oportunidad también, porque yo mismo he vuelto totalmente, encantado de ese caso, y con tantas posibilidades. Gracias, Pablo, como siempre, compañero. A Santiago Camacho, a Javier Sierra, a todo el equipo, lo quiero en la segunda hora, porque viene eso que os decía, miedo y angustia, pero de verdad, como pocas veces hemos sentido, una investigación que se está efectuando ahora mismo en Madrid. Volvemos en unos minutos.